Hola jóvenes, espero que se encuentren todos bien junto a su familia, que les hayan gustado los videos que hicimos con mucho cariño para el Día del Alumno y espero que lo puedan haber visto. Bueno, vamos a comenzar a explicar algunas cositas para que les quede más clarito, ¿cierto? Lo que vimos en la guía número 4, creo que ya estamos trabajando, y que tiene que ver con pH. Vamos a partir rápidamente como dando de nuevo una introducción que el pH es la medida de acidez o de basicidad, ¿ya? Se pueden medir con diferentes instrumentos, como por ejemplo un pHímetro, el papel pH, ¿ya? Yo ahí en la guía les di algunas definiciones de cómo se puede medir el pH. Pero, ¿qué es el pH? Tal como su nombre lo indica, es la medida del potencial de hidrógeno, ¿ya? O sea, nosotros de una sustancia podemos medir cuánta concentración de iones hidrógeno hay. Para esto tenemos que recordar las teorías de Arrhenius de Brose-Lowry, obviamente. Por ejemplo, recuerden que Arrhenius decía que un ácido era aquella sustancia que liberaba hidrógenos y una base era aquella sustancia que liberaba iones hidroxilo. ¿Ya? Entonces, la escala de pH mide cuántos iones hidrógeno hay, ¿ya? Obviamente, entre más hidrógeno haya, más ácido va a ser una sustancia, y entre menos hidrógeno haya, menos ácido va a ser, por lo tanto va a ser una base, ¿ya? ¿Quién descubrió, o quién propuso, más que descubrir, quién propuso esta escala? Fue un científico danés en el año 1919, llamado, bueno, su apellido es Sorensen, quien propone esta escala de pH. El pH, chiquillos, es ampliamente utilizado para poder, en diferentes tipos de industrias, ya para poder determinar el pH de ciertas sustancias. Por ejemplo, en la agricultura se puede medir el pH del suelo, porque hay plantas que prefieren a veces un pH más ácido, por ejemplo, por acá entre 4, 5 y 6, ¿ya? Y otras plantitas que prefieren más bien un pH más alcalino, es decir, se mide el pH de la tierra y debería darnos un valor de 8, 9, 10, por ahí. ¿Ya? Los extremos son muy, muy básicos o muy, muy ácidos, ¿ya? Por ejemplo, se puede medir el pH del mar, porque los peces necesitan para la sobrevivencia un pH entre 6 a 9, es decir, un poquito ácido, más bien tirado para lo alcalino. Ya podemos medir el pH de distintas sustancias en la casa, ya detergentes, detergentes, lavalosa, fármacos, ¿ya? A todos nosotros le podríamos medir el pH. Ya, jóvenes. Bueno, en la guía pueden también ver cómo medir el pH naturalmente con repollo morado. Ya voy a ver si después, terminando las cuarentenas, podemos hacer un laboratorio súper sencillo con repollo morado. No lo quise mandar ahora para que lo hicieran porque sé que, bueno, ustedes y yo estamos en cuarentena y quizás es un poco difícil conseguir repollo morado, pero quizás en otra oportunidad, claro, cuando salgamos de estas cuarentenas, quizás podamos conseguir. ¿Ya? Así que ahí les voy a estar mandando quizás un laboratorio. Por ahora les dejé un video para que puedan ver a lo que me refiero. Ya, vamos a partir. Ya, jóvenes. Entonces, vamos a primero entender un poquito esto de la escala de pH. La escala de pH va entre el 0 al 14, pasando por el valor 7, que es un estado neutro, ¿ya? ¿Por qué se toman estos números de referencia? Porque la escala de pH nace del producto iónico del agua, de lo que estudiábamos en la guía anterior. La constante del agua es 1 por 10 a la menos 14. Entonces, se hace un estudio, ¿cierto? Unos cálculos y se obtiene que la escala de pH va de 0 a 14 como la constante de acidez. ¿Ya? O sea, es el patrón de referencia. No voy a dar mayores detalles de eso para no confundirlo y que puedan entender bien esta parte. Ya. Entonces, también existe otra escala de pOH, ¿cierto?
Y la escala de pOH, jóvenes, es la medida del potencial de iones hidroxilo, OH, ¿sí? Y se comporta de manera complementaria al pH. Solamente que, por ejemplo, en la escala de pH, de 0 a 6,9, decimos que tenemos una sustancia ácida. No sé si se va a lograr ver en la cámara. Me voy a acercar. Y de 7,1 a 14 es base. En cambio, en la escala de pOH se comporta al revés. De 0 a 6,9 vamos a tener que es una base. Y de 7,1 al 14 vamos a tener un ácido. ¿Ya? Pero son escalas complementarias, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un pH de una sustancia pH 2, su pOH va a ser 12, porque 2 más 12, 14, para que se cumpla la regla. Ya, si yo tengo, por ejemplo, un jabón, y un jabón tiene un pH, supongamos 8, en la escala de pOH, su pOH va a ser 5, ¿cierto? Su pOH va a ser 5, porque 8 más 5 serían 9, 10, 11, 12, 13, perdón, me equivoqué, 6. Ya es 6 su pOH. Ya vuelvo a repetir el ejemplo. Entonces, si su pH es 8, su pOH va a ser 6, para que me dé 14, ¿sí? Por ejemplo, si en la escala de pH el jugo gástrico tiene un pH 2, en la escala de pOH va a ser 12 para que me dé 14. O, no sé, la Coca-Cola, que es una sustancia ácida, en la escala de pH tiene un pH 3, en la escala de pOH su pOH va a ser 11, porque 11 más 3, 14. ¿Ya? Entonces, lo que utilizamos es esta fórmula. 14 es igual a pH más pOH. Esa es la fórmula para poder determinar. Es decir, como son escalas complementarias, si yo conozco el valor de uno de los dos datos, puedo obtener el otro. Si yo conozco el pH, puedo obtener el pOH. O bien, si yo conozco el pOH, puedo conocer el pH. ¿Ya? Ahí sí, perdón porque sume la cuarentena. Entonces, vamos a aclarar otras cosas.